entenderán que es un curso aplicado directamente a los sismos resistentes y conociendo la realidad de nuestro país, un país donde se considera de alta sismicidad. Vamos a ver un poco más detalle. El diseño sismo resistente fue una exigencia del tercero de la certificación científica. Entonces vamos a ver simplemente cómo se haría el desarrollo, la excepción del sílabo, el sistema de evaluación, en cuanto al desarrollo de la asignatura. Pues se lo voy a pasar dos obras, una va a ser de resistencia y la otra de la presentación del sílabo. ¿Qué es la sumida del curso? ¿A qué se refiere el curso? De acuerdo al plan en que se encuentra, el curso se describe como de naturaleza teórico-práctico, de carácter obligatorio y se dicta en el 10º semestre de este plan. Pertenece al área de estudio de especialidad y tiene como propósito lograr que el estudiante diseñe estructuras económicas y seguras haciendo cumplir los requisitos de las normas del diseño sismorresistente. Es decir, nuestra fuente para el desarrollo del curso va a ser la norma que se respecta en su última versión, su constitución, hace su nombre la Constitución. Vamos a hablar de esta versión. Y en la asignatura que he tenido en las actividades que aparecen en pantalla. En esta primera unidad, cuando estaríamos hablando un poco de justamente el sismo, vamos a diseño sismo resistente, tenemos que conocer la amenaza. En este caso, el sismo, cuál es su comportamiento, cómo lo interpretamos para aplicar justamente en el diseño. Esta unidad es corta, son de 3 sesiones. La parte teórica es la primera y segunda sesión y tendríamos una practicada en la semana 3. En una segunda unidad ya entraremos un poco a lo que es dinámica estructural. Básicamente nos centraremos en la dinámica estructural sobre los sistemas de umbral de libertad con amortiguamiento, sin amortiguamiento, de vibración libre y vibración forzada. ¿Ya? Un poco para entender justamente la respuesta dinámica de las estructuras. Con esa base ya entraremos a lo que es el análisis sísmico. Y el análisis sísmico ya veremos el análisis lineal estático, el análisis pseudo-tridimensional. Y para redondear todo el contenido de la asignatura, en una cuarta unidad ya veríamos un poco de las irregularidades estructurales y lo que sería el diseño computarizado. Es decir, para la semana 13 vamos a hacer una sesión de etapas. Es una sesión bastante resumida, pero que va a tomar también explicar todo lo que hemos visto teóricamente. Entonces, esa semana sí la vamos a hacer virtual por un tema de software. Lo que sí debe instalarse el programa. Vamos a trabajar en realidad con 3 software, con 3 programas. La confiable, el Excel, que es más fácil, para ejercicios simples, matrices pequeñas, ¿no? Que en algún momento, cuando los programas de libertad sean un poco mayor, ya entraremos a lo que es el CCIA. Es un programa gratuito y no muy pesado, es como un achicanado, software libre. Y sí, el TAS están en todas las últimas opciones y ya viene un poco más fluido. Y cerramos. El etap solo sería para la última semana. Y así desarrollaremos estas 4 unidades. ¿Cuál va a ser nuestro documento guía que lo deben tener descargado en sus celulares, en sus tabletas, en sus sistemas de Vamos a trabajar con la norma SL20 de cargas, para ver las orientaciones que tendrían las edificaciones ante las cargas vivas, cargas muertas, cargas accidentales. El documento guía de la norma SL30 de diseño sismorresistente que nos va a dar los parámetros de cómo vamos a realizar el diseño, y las normas de respaldo, que serán las normas de concreto, tanto la nacional como la nacional. La SL60 y el ACI 2018 en su versión 19, aunque ya salió hace unas semanas la
estación 25. Pero con la 19 estamos bien. Aunque sí hay unos cambios importantes en cuanto al diseño de concreto, como el curso no es netamente concreto armado, eso ya lo he visto en las clases anteriores, no vamos a llegar con la norma de unitaria. Sistema de evaluación, son 3 notas las que se van a promediar al final. Una es evaluación de conocimientos, que lo vamos a obtener mediante los 2 exámenes parciales. En la semana 7, el primer examen parcial, y en la semana 14, el segundo examen parcial. Se promedian y tendrían esa nota de evaluación de conocimiento, que tiene un peso del 50% de la nota final. 0.5 ponderado por el promedio de las evaluaciones de conocimiento. También tenemos la evaluación de desempeño, que estaría en 2 trabajos prácticos y 2 prácticas calificadas. Son 4 notas que se van a promediar para obtener esta nota de evaluación de conocimiento. Tiene un peso del 40% y la primera práctica calificada se promedia en la semana 3. La segunda práctica calificada se promedia en la semana 13 y el trabajo práctico se hizo una semana antes del parcial. Entonces sería en la semana 6 y en la semana 13 el trabajo práctico. Y por último, la evaluación de actitud, que es en puntualidad, asistencia y participación. Esas 3 notas que sí se evalúan semana a semana. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces vamos a empezar justamente con lo que es sismología. Es decir, dentro del diseño sismosistente tenemos que conocer la amenaza. En este caso la amenaza es el fenómeno natural sismo, que se convierte en amenaza justamente para nosotros edificarnos en una zona donde hay activación. Como definiciones ya tenemos conceptos previos, porque quien no ha vivido sismo, así sea de sismo moderado o sismo severo, tenemos una idea preliminar, pero le vamos a dar una definición un poco más técnica. La definición técnica de sismo es que son movimientos vibratorios. ¿Qué es lo que vibra? El terreno. Pero a diferencia de un camión pasando por la Panamericana, que también hace vibrar el terreno, esta se genera por una liberación súbita de energía que se presenta a nivel de ondas en el interior de la Tierra, es decir, el origen es interno, ¿no? Algunos también le llaman de geodinámica interna. ¿Por qué ocurren los sismos? Bueno, hay 3 orígenes principales, ¿no? El primer origen es el tectónico. Puede también ser de origen volcánico, las erupciones volcánicas, o inclusive de origen antrópico, ¿no? Es decir, las explosiones o cualquier fenómeno generado por el hombre, ¿no? La actividad generada por el hombre. Dentro de las teorías que explican cómo se origina el sismo, la teoría más reciente es la del rebote elástico de Rey, que explica un poco el origen tectónico, ¿no? Cuando hablamos de tectónico nos estamos refiriendo a las placas tectónicas, ¿no? Las placas tectónicas que están en constante movimiento, ¿no? Interactúan unas con otras y parte de un estado de reposo, ¿no? Donde las 2 placas todavía no ejercen una fuerza. Como estas tienden a desplazarse y el material suelo, la tierra, ¿no? Es un material deformable, es un material como otro cualquiera, ¿no? Al desplazarse las placas relativamente 4, hay un momento en que se enganchan, ¿no? Y comienzan las deformaciones del suelo. Este movimiento en realidad es muy pequeño. Las placas se mueven aproximadamente 70 milímetros al año, 7 centímetros al año. Entonces, si esta liberación se da cada año, tendríamos orígenes de sismos moderados frecuentes.
El problema es cuando ocurre un silencio sísmico, ¿no? Cuando hay una acumulación de varios años que no sucede en sismos, ¿no? Entonces esta deformación se hace un poco mayor y se acumula mucha mayor energía que al momento de liberarse, ¿no? El nivel de energía que libera se traduce en un sismo de gran magnitud. Obviamente al liberarse esa energía, toda la energía se libera y la deformación de las placas vuelve a su estado cero. Esto se vuelve a reiniciar. Y sigue el mismo proceso porque las placas siguen en constante movimiento. Esa es nuestra teoría actual. Vamos a tocar también algunos términos que quizás ya los conocen, algunos no tanto. Por ejemplo, un término que se escucha mucho es el hipocentro o el foco. ¿Qué viene a ser el hipocentro o el foco de un sismo? Vamos a aprovechar este lado de acá. Tenemos así el suelo y tenemos la interacción entre dos placas. Y estas se enlazan uno en función de otro. El punto donde se libera la energía, acá comienza a liberarse las ondas sísmicas, es lo que conocemos como el hipocentro. O foco sísmico. Obviamente de ahí comienzan a partir las ondas sísmicas, que en realidad son puntos. Nosotros le llamamos como líneas, pequeñas ondas, que en realidad son puntos que viajan a la misma velocidad. Se comienzan a expandir, se comienzan todos a viajar al mismo tiempo. Estos puntos son tridimensionales, es decir, viajan a las tres direcciones. Nivel E, nivel Y, nivel Z, se expanden en todas las direcciones. Y el frente de onda vendría a ser justamente esta línea que vincula a todos los puntos que viajan a la misma velocidad. Esto vendría a ser como la línea que reúne todos los puntos. Eso es lo que llamamos como el frente de onda. De ahí nos mencionan el radio de onda. El radio de onda viene a ser la dirección en que viajan estos puntos, ¿no? Este punto viaja de acá hasta acá y de ahí de acá hasta acá, pueden quebrarse. Eso debería ser el radio de onda. La pregunta es por qué el punto en que viaja la onda sísmica cambia de dirección. Porque no es recto, como un radio circular, un radio circular. Porque estos en realidad se distorsionan cuando viajan durante un sismo, cuando atraviesan el medio físico, el medio biológico. Tienden a cambiar, uno porque el suelo no es homogéneo. Entonces tenemos diferentes densidades, diferentes tipos de suelo. Y obviamente a diferentes tipos de suelo, el rumbo va a ir variando. Entonces, siempre lo representamos como círculos, pero en realidad no son círculos perfectos. Esto tiene a deformarse en el transcurso del viaje. La proyección del hipocentro al terreno, a la superficie, es lo que conocemos como el epicentro. Esto sí lo han escuchado porque es lo que nos dicen cuando hay un reporte sísmico, ¿no? Ha ocurrido un sismo de tal magnitud, ¿no? 7.2, cuyo epicentro se encuentra a 200 kilómetros de la ciudad de Chaco. Lo que nos dan justamente es esa ubicación en la superficie del terreno. Ese es el epicentro. Y bueno, la profundidad ya saben qué
vendría a ser la profundidad? Diferencia de cotas. La distancia entre el hipocentro y el epicentro, que también sale en los reportes sísmicos, ¿no? Un sismo de 6.7 grados a 30 kilómetros de la ciudad de Nazca a una profundidad de 80 kilómetros. También sale como un dato del sismo. ¿Y por qué es importante esa profundidad? No sé si alguna vez les ha pasado de que sienten un sismo y lo sienten moderadamente fuerte, ¿no? Pero cuando ven el reporte sísmico sale que era de 4, 4.5 y no es concordante. Y ahí sienten otro sismo muy suave y en el reporte sísmico sale que era de 6.5. ¿Por qué la magnitud sísmica no va de la mano con la sensación que nosotros percibimos a veces de los sismos? ¿Tiene que ver con la profundidad? Por la profundidad, efectivamente. La magnitud sísmica lo que tenía es la cantidad de energía que se liberó, ¿no? Que no necesariamente va de la mano con la percepción sísmica. Pongámonos, por ejemplo, que esto es acá. Y hay un sismo acá que liberó una magnitud de 8 grados. Y hay otro sismo que ocurrió acá que tuvo una magnitud de 4 grados. Si bien este tuvo menos liberación de energía por la cercanía que tiene a la superficie, obviamente vamos a sentir mucho más, ¿no?, la sensación sísmica. Es por eso que uno de los grandes mitos que existe es cuando se dice, cuando me van a preguntar, ¿no?, cuando hagan un diseño, pero no soy ingeniero, esta vivienda para cuántos grados del sismo puede soportar. Eso no tiene una respuesta porque nosotros no diseñamos para una magnitud sísmica. No podemos diseñar una magnitud sísmica porque tenemos que saber exactamente dónde va a ocurrir el sismo para poder estimar, ¿no?, la sensación sísmica que llegue a la edificación. Como no sabemos la ubicación, no podemos decir que diseñamos para un sismo de grado 8 porque importaría mucho si el grado 8 está a 300 kilómetros de profundidad o a 40 kilómetros de profundidad. La gran pregunta es, entonces, ¿nosotros a qué diseñamos? Si no diseñamos a una magnitud sísmica. ¿Qué es lo que diseñamos o qué es lo que nosotros obtenemos de un sismo para poder diseñar? Las ondas, las frecuencias. Las frecuencias, las ondas. Porque lo que nosotros sentimos son las ondas. Esto es nuestro edificio y se va a hacer así. Esta información, si es más o menos, ¿de qué dependerá? Y a la dirección del sismo, ¿no? Y acá vamos a tener una deformación, ¿no? Que habla de que un edificio se desplace mucho más un sismo que el otro. Para diferentes sismos tenemos el mismo edificio. No es una propiedad del edificio, es una propiedad del sismo. En realidad nosotros lo interpretamos como una fuerza que quiere empujar al edificio. La mayor fuerza horizontal. Una fuerza horizontal. Y por dinámica, ¿la fuerza qué es? Masa por aceleración. Masa por aceleración. La masa depende de si el edificio, si tenemos un edificio de 20 pisos, tiene mucha mayor masa que un edificio de 4 o 3 pisos. Entonces influye en esa fuerza. ¿Y la aceleración? ¿De dónde la obtenemos? De la onda sísmica. De la onda de sismo. La aceleración es lo que obtenemos justamente de los sismos. El mapa sísmico en realidad es un mapa de aceleraciones. Entonces en realidad nosotros diseñamos para aceleraciones que pudieran ocurrir en un determinado sitio. Acá en Ica ya tenemos estudiado el que se llama el mapa de velocidad. ¿Cuál sería la posible máxima aceleración que pudiese ocurrir de acá a 475 años? Y para ese caso en específico, para esa aceleración, es que nosotros hacemos un diseño sismológico. Obviamente que en diferentes partes del país las aceleraciones máximas son diferentes. Habrá zonas donde la probabilidad de que ocurra una aceleración sea muy poca
y lugares donde hay mucha más probabilidad de una gran desestabilización. En nuestro caso tenemos más porque estar cerca de la placa. Efectivamente, estamos en alta sismicidad, las probabilidades son mucho más altas, ¿no? Entonces diseñaremos en realidad parcelaciones mayores que en otras ciudades, ¿no? ¿Y eso es? De ahí nos dice la estación sismológica. Bueno, la estación sismológica es que justamente nos da los reportes, ¿no? Tenemos por acá una estación. Y este es el que recibe la sonda. Tendrá sus aparatos, sus instrumentos para medir las ondas y nos darán justamente las características de los sismos que ha ocurrido. Un sismo de magnitud 5.5 a 30 kilómetros de la ciudad de Ica, con una profundidad de 80 kilómetros. Todas las características nos dan en cuanto a un sismo. Porque tienen sus instrumentos que pueden medir eso. La distancia del epicentral, su nombre lo dice, es la distancia que hay hacia el epicentro. Medida hasta dónde, este es el epicentro. Medida hasta la estación sísmica, que es el que toma la medida. Ah, bueno, ocurrió a 80 kilómetros. Y la distancia hipocentral será la distancia al hipocentro. Y ahí nos dará también la medida. Entonces tenemos todo el triángulo, tenemos la profundidad, distancia epicentral, distancia hipocentral, tenemos todas las características de la ubicación probabilística de un sismo. No es exacta, porque existen muchas variables, pero sí tenemos un valor muy cercano a lo que tuvo el ocurrido este sismo. Ingeniero, ¿una estación sismológica tenemos acá en la facultad o en qué parte de esto? Sí tenemos, pero creo que no están mandando reportes a la red general, ¿no? Es como una red privada. Creo que lo iban a integrar a la red general que queda en el cover. Las estaciones que tiene nuestra región son las que aparecen ahí en el computador. Es un mapa del mismo IGP que nos comparte dónde están las estaciones, los puntos de repetición y los centros de procesamiento. El centro de procesamiento queda aquí en el cover y los demás son las estaciones que recaban información. Decíamos que el origen de los sismos era de tres categorías: tectónico, volcánico o antrópico. Nos vamos a centrar un poco en el tectónico, que es el de mayor frecuencia, de mayor magnitud. Entonces, ¿qué sería el sismo tectónico? Es el que se produce a través de las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Dicen que son grandes bloques rígidos de la litosfera terrestre que se desplazan lentamente sobre la astenosfera. La astenosfera sería la parte fluida de las capas de la Tierra y la capa superior rígida es la que se va a desplazar, porque tenemos las placas tectónicas. Lo que nos interesa en realidad es cómo interactúan unas placas tectónicas en relación a otras, y la forma de interactuar son llamadas los límites, es decir, el punto de convergencia entre dos placas tectónicas se usa el tratamiento de el límite de las placas. Y estos límites son de tres categorías: o pueden ser divergentes, o pueden ser convergentes, o pueden ser transformables. ¿De qué depende un límite del otro? Básicamente de cómo se desplazan uno en relación a la otra placa. Así tendríamos, por ejemplo, los límites divergentes, ¿no? Es cuando las placas en realidad se separan, ¿no? Tengo una placa tectónica, la otra placa tectónica, y lo que hacen es separarse. Y obviamente, como están desplazándose sobre un manto fluido, ¿no? Es este que tiende a salir por esa brecha donde se están separando, ¿no? Y se caracteriza porque hay una actividad volcánica justamente en estos límites, justamente porque permite la salida del magma del interior de la roca. Dice, a medida que se separan, se forman nuevas cortezas. Obviamente este magma se enfría y se va generando nueva corteza a través del proceso de upwelling del magma del manto. Serían las placas o los límites divergentes. La otra categoría son los transformantes. Los límites transformantes no se separan, sino más bien se desplazan lateralmente uno en relación a otro. Tengo una placa, la otra placa, y se deslizan
deslizamiento lateralmente. Aquí no se genera ni se destruye corteza, solo se produce el deslizamiento horizontal. Una de las más conocidas de este tipo de límites, ¿no?, es la placa San Andrés, que tiene un movimiento transformante. Puede generar alta actividad sísmica, pero no genera nueva corteza terrestre. Y por último, tenemos los límites convergentes. Las placas tectónicas, estos sí chocan unos con otros, se acercan unos con otros, ¿no? Y en muchos casos uno tiende a deslizarse por debajo del otro, en un movimiento llamado de subducción. Cuando esto ocurre, uno da destinación al origen. Imagínense. Esta es la placa de Nazca, la placa continental, así. Y al deslizarse esta una contra otra, es decir, esta se dirige en esta dirección, va empujando y generando pliegues acá. Como va empujando, va formando un pliegue acá. Y es una de las características de estas placas, ¿no? En nuestro caso, también tenemos un límite convergente, que sería la placa sudamericana con la placa continental, dio origen a lo que era la cordillera del Andes, ¿no? Justamente en nuestra serranía tenemos la cordillera del Andes, que ha sido producto justamente de este crecimiento de estas dos placas. Si nos vamos al otro lado del planeta, tenemos los montes del Himalaya, que también tienen unas placas convergentes. Si esta placa llega a introducirse hasta el manto fluido, lo que hace es que hace proyectar el magma interior y también da origen a los volcanes, ¿no? Entonces, si vemos nuestro territorio peruano desde el norte hasta el sur, las placas donde se introducen mayor profundidad es en la zona de Arequipa, y es justamente ahí donde tenemos la mayor actividad sísmica, ¿no? Arequipa, Moquegua, casi la zona sur del Perú. Pero si nos desplazamos hacia el centro y norte, ¿no?, la interacción entre la placa sudamericana y la placa continental es casi superficial, ¿no? Hay un proceso de solución, pero a nivel de superficie. No llega a introducirse hasta el manto, por eso no se genera actividad volcánica, orígenes volcánicos. Y esos son los tres tipos de límites de placas, ¿no? Convergentes, divergentes y transformados. Hay una herramienta bastante interesante en internet, la tienen ahí, es el mapa de actividad sísmica mundial, que nos muestra el mapa de toda la Tierra y tiene herramientas para ver las actividades sísmicas que han ocurrido desde 1963, creo que es la primera, hasta el día de hoy. Entonces, si quieren averiguar un poquito más, pueden ingresar ese link ahí y navegar y ver las diferentes funciones. Principalmente les voy a enseñar algunas de las que nos interesarían nosotros como futuros ingenieros. Es que nos pueden mostrar los límites de las placas. Y los límites de las placas son esos los que aparecen en color cyan, no sé, verde clarito. Estos serían los límites de las placas. Y justamente acá tenemos una placa, otra placa, y acá tenemos la interacción entre estas dos placas, que justo acá son nuestros límites territoriales del Perú. Verán de que esos límites están en tres colores diferentes. Hay unas líneas amarillas, unas líneas verdes y unas líneas, ¿qué color es el rosado? Los colores corresponden al tipo de movimiento. Si es color cyan o verde, en realidad las placas están separando. Acá, esta placa se mueve acá, esta placa
estaríamos hablando de un límite divergente. Si vemos las líneas amarillas, las placas están chocando. Es decir, una está convirtiendo a la otra. Estaríamos hablando de que son un límite convergente. Y las que son de color magenta, rosado, son transformantes. Es decir, las placas en realidad se utilizan así, lateralmente. Y justamente acá tenemos una falla de San Andrés. Si yo hago en este mapa y le digo muéstrame el recorte de actividad sísmica, me va a dar esta imagen. Y si regreso, se dan cuenta de que coinciden las líneas con la actividad sísmica en esta línea de acá y miren esta placa de acá. Miren esta línea de acá y miren esta placa de acá. Y en cada línea están mostrando los mismos puntos, porque justamente es esta actividad entre los límites de la placa que origina en mayor magnitud los sismos a nivel mundial. Aparte, hay tamaños de puntos. Hay puntos chiquitos y puntos más grandes. Eso representan las magnitudes. Si un punto es de un mayor tamaño, significa que el sismo fue de mayor magnitud, y si el punto es más chiquito, fue de menor magnitud. Y aparte también los puntos están diferenciados por colores, ¿no? Rojos, amarillos, verdes, azules. Los rojos serían los más superficiales, los amarillos y verdes serían los medianos y los azules los más profundos. De todo ese mapa, ¿dónde ven que se concentran mayor puntos grandes? China. El Himalaya. Acá. Por acá. Y por acá. Justo estamos en esta zona acá, donde no hay mayor concentración. Pero si se dan cuenta, esta línea es la que continúa y llega por acá. Llega por acá, izquierda. Y ahora nos regresamos a los tipos de placas. Fíjense que esta línea de acá es cierra por acá. Y regresamos. Y justamente es esta línea de acá. ¿En qué color está? Amarillo. ¿Y la de acá? Amarillo. Significa que de los tres límites que hemos visto, el divergente, el convergente y el transformante, el que genera mayor magnitud sísmica y mayores frecuencias sísmicas son los límites convergentes. Son los que están chocando unos contra otros. Y es por eso que a esa línea que une todo el límite convergente de placas es lo que conocemos como el cinturón de fuego del Pacífico. Es el cordón donde se concentra la mayor actividad sísmica y de mayor magnitud. Y justamente nosotros estamos ubicados en ese límite. Es por eso que el diseño sismológico para nosotros cobra mucho mayor importancia, porque estamos en riesgo latente de un sismo de gran magnitud ante una actividad sísmica que podamos proyectar. Justamente este empuje de la placa es lo que formó la cordillera de esta por acá. Y este empuje de la placa, este es los montes del Himalaya. Ahí está la explicación. Acá donde las placas se separan, ven que hay como una coloración distinta de azul con celeste. Es que ahí se están formando como cordilleras submarinas que se conocen dorsales, ¿no? Una dorsal marina por acá, justamente porque se abre la tierra y se genera de nuevo corteza terrestre a través del mar. Acá podemos ver las profundidades interiores de los colores, ¿no? Y justamente los colores azules son los de mayor profundidad, porque yo por acá y este por acá. Ahí podemos ver justamente el movimiento de las placas, ¿no? El sentido, las flechitas indican, ¿no? La dirección del movimiento y según el lado de las flechitas
la velocidad en que se desplaza, ¿no? Si la flechita es chiquita, la velocidad de desplazamiento es aproximadamente de 30 milímetros al año, 3 centímetros en un año. Si la flechita es de esta magnitud más grande, estamos hablando de mayor a 6 centímetros al año. Se puede comparar casi el crecimiento de las uñas. El crecimiento de las uñas va a estar en el mismo 7 centímetros al año. Si no se transforma, se va a encontrar. Y justamente si hace clic en este puntito I, nos da la información, ¿no? La velocidad en nuestra placa es de 63 milímetros por año y es del tipo convergente. Y eso es. Esa herramienta de libre acceso, pueden ingresar y navegar y ver los distintos sismos, pueden filtrarlo por magnitudes, ¿no? Creo que son los sismos mayor a grados, pueden ir jugando y explorando. En cuanto a las ondas sísmicas, sí tendríamos que conocer los tipos de ondas sísmicas que tenemos. Y en realidad hay 4 tipos de ondas sísmicas: 2 de superficie y 2 de cuerpo. Las de cuerpo simplemente ocurren en el interior de la Tierra, que se llaman ondas de cuerpo, y pueden ser las ondas primarias o las ondas secundarias. ¿Qué se diferencia una onda de la otra onda? Básicamente en el tipo de movimiento. Algunas tienen una dirección, algunas tienen otra dirección, otra forma de desplazamiento. Y las ondas de superficie, que vienen a ser las ondas del cuerpo que llegan a la última capa de la Tierra, ¿no? Y se quedan atrapadas en la superficie, ¿no? Y de estas tenemos las ondas Loft y las ondas Rayleigh. Vamos a pasar a describir cada una de ellas. En las ondas de cuerpo tenemos las ondas primarias, que son justamente, acá está viendo la forma de movimiento. Si acá tenemos el hipocentro, estas se van a desplazar justamente a nivel longitudinal. En la dirección de movimiento, las ondas también van a ir comprimiendo o estirando el terreno. Tienen una dirección longitudinal. Y al ser una dirección longitudinal, obviamente son más rápidas, ¿no? Llegan más rápido a las estaciones sísmicas. Son las más veloces, por decirlo, ¿no? Tienen una velocidad a promedio de 6 a 10 kilómetros por segundo. Entonces, si yo tengo una estación sísmica y tengo mi vector, va a llegar así. Y acá vamos a empezar a usar. Esta primera señal sísmica que llega, no empieza en las ondas primarias. Ya ha pasado un tiempo, van a aparecer las ondas secundarias que son más lentas, ¿no? Estas van a un promedio de entre 4 y 7 kilómetros por segundo, entonces van a tardar un poquito más en llegar. Mientras que las ondas primarias son ondas de compresión, ¿no? Ya van comprimiendo el suelo, van a llegar primero a los sismógrafos, se mueven empujando y jalando las partículas en dirección de la propagación. Las ondas secundarias son de zigzag. Acá podemos ver cómo hace el corte hacia arriba y hacia abajo a nivel horizontal, perpendicular al movimiento, y va cortando el terreno en realidad. Y al hacer este movimiento, obviamente tardan un poquito más en llegar que si se desplazan directamente así, ¿no? Son ondas de zigzag que llegan después de las ondas P y se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación y no pueden viajar a través del medio líquido, lo que se tiene en el núcleo externo de la Tierra. Al ser un movimiento horizontal, obviamente acá va a tener una mayor amplitud, es decir, se van a ver así. A diferencia de las ondas primarias, que eran de compresión, no hacían un movimiento que generaba mucha amplitud, las ondas secundarias sí las podemos identificar fácilmente porque es como un cambio de amplitud. Las marcas en el sismograma se van a ver con mayor notoriedad. Entonces, en una señal sísmica, en un sismograma, podemos identificar los dos tipos de ondas, ¿no? En qué momento llegó la onda primaria y en qué momento llegó la onda secundaria. Obviamente ya después vendrán las ondas superficiales.
Las ondas de superficie, tenemos las ondas Log, que son un poco más lentas porque llegan después. Viajan a una velocidad de entre 2 a 6 km por segundo y se mueven en el suelo de manera horizontal. Ya como son de superficie, acá podemos ver exactamente que estas. Bueno, estas son las anteriores, ¿ya? Las ondas Log se mueven en esta dirección. Es un movimiento de cizallaje, es como que te mueve la Tierra lateralmente, ¿no? Y justamente es la que hace daño a las edificaciones, porque si yo tengo un edificio y el suelo se mueve así, es lo que va a hacer vibrar a la edificación. Por eso se llaman las ondas destructivas. De las 4 tipos de ondas, las ondas Log son las que generan destrucción a nivel de la edificación. Y por último, las últimas ondas en llegar, que son las más lentas, son las ondas Rayleigh, que también son destructivas porque también tienen un movimiento de corte, pero a la vez elíptico. Es decir, es como cuando sacudes una sábana y hace o una onda marina, así, viajan así. Tiene un movimiento de cizallaje y a nivel de un movimiento elíptico vertical. Entonces son destructivas y a la vez también generan la señal o la sensación sísmica que podemos percibir de mareo. Cuando nosotros estamos durante un sismo de gran magnitud, habrá un momento en que no podamos parar un sismo de el suelo. Y eso es porque son movimientos verticales, ¿no? Es decir, como que nos despegan del suelo y pueden trabajar y nos crean inestabilidad, ¿no? Esas son ya las ondas Rayleigh, que son las últimas en llegar. ¿Esta fue la que ocasionó en 2007? ¿Cómo? 2007. Las 4 ondas siempre ocurren. Todos los sismos provocan las 4 ondas. Las 2 ondas del cuerpo, que son las que se reportan en los sismogramas con mayor notoriedad, y las que percibimos nosotros ya son las ondas de superficie. Las Log son las que van a básicamente dañar directamente la edificación, y las Rayleigh hacen daño y a la vez nos dan la sensación sísmica de inestabilidad. Ahí me faltaba actualizar la forma de propagación de las otras ondas, pero básicamente son ese tipo de movimientos. ¿Para qué nos interesa conocer estos tipos de ondas? Si regresamos al inicio de la clase, decíamos en un reporte sísmico, ¿qué es lo que nos dice? Ha ocurrido un sismo de magnitud 6.4 a, no sé, 45 kilómetros de la ciudad de Ica. ¿Cómo uno puede saber que ocurrió un sismo a 45 kilómetros que está en el interior de la Tierra? Y no podemos realmente ver cuál fue el foco o la ubicación del sismo. ¿Cómo hacen las estaciones sismográficas para determinar a qué distancia ocurrió un sismo? Porque es que la Tierra sea ya buena, ya por el sismo. Simplemente al final de la clase vamos a ver justamente cómo calcular la ubicación del sismo. En teoría, vamos a hacer un sismo. Hasta ahí todo claro con los conceptos. Ya sabemos que es un sismo, qué tipo de ondas puede hablar de un sismo, cuáles son los tipos de límites entre placas. Otro punto importante en cuanto a sismos es conocer las escalas de medición. En cuanto a escalas de medición, las voy a presentar en el orden cronológico. Una de las más antiguas, una de las primeras que se presentó, fue la escala de Giuseppe Mercalli, que básicamente medía la intensidad. Y la intensidad la dividía en 12 niveles que se nombraban en números romanos. Desde la intensidad 1 hasta la intensidad 2. No hay menor al 1, no hay mayor al 2. Y lo que hacía era tratar de medir los sismos a través de
sismo leve, moderado, poco fuerte, fuerte, muy fuerte, ya destructivo, muy destructivo, desastroso, hasta el último nivel que ya es la catástrofe, ya es similar al fin del mundo. Obviamente no hay ningún sismo de escala de intensidad 12, pero tenía que tener una escala total de lo más mínimo hasta lo más mayor. Pero tenía un problema esta escala, que no medía con precisión en realidad un sismo, porque podía ser que un sismo haya sido de muy poca magnitud, pero que haya causado mucho daño, porque donde ocurrió en realidad era muy vulnerable. Pongamos así. A nivel de intensidad, este fue uno de mayor intensidad, porque trajo más daño. Acá capaz tuvo hasta víctimas humanas, mientras que este, que fue de mayor magnitud, en realidad tuvo menor intensidad, porque no causó tanto daño. Y ese era el problema de la escala del cambio. El viral no medía el sismo como tal, sino lo que podía haber causado en un determinado lugar. Entonces, necesitaban buscar una escala que sí midiera en realidad el sismo como tal, ¿no? Independientemente de dónde ocurra. Y es así que proponen la famosa escala de Richter. Más conocida como escala de magnitud local, que se llama magnitud local porque se generó para un cierto determinado territorio, el estado de California, y para un cierto equipo de medición, que eran los equipos mutantes, que es el que vemos en la imagen. Entonces, esta escala lo que hacía era comparativa. Es decir, vamos a partir diciendo que vamos a decir la escala más pequeñita que se pueda registrar en un equipo como este, en un sismógrafo jugando. Para un sismo, vamos a poner que este así. Acá está mi situación sismográfica, acá está mi zona sísmica, y medían esta amplitud. Si yo medía que en mi sismograma la señal medía 0.001 milímetros, así una medida muy pequeñita, esta iba a ser mi escala 1 en la escala de Richter. Para un sismo que haya ocurrido a unos 100 kilómetros del equipo de medición, y justamente medido con un equipo muy grande, es decir, tenía muchas consideraciones para utilizar esta escala. Primero, que tenía que ser en el estado de California, porque el estado de California tenía ciertas características de terreno. Ellos tenían estudiado el tipo de terreno de ese lugar. Segundo, que tenía que ser medido exactamente con ese mismo equipo, el equipo Durando, que a la actualidad ya está en desuso, son reliquias. Y comparaba la medición con la amplitud que es justamente la altura que hacen las señales sísmicas, registrada por un sismo ocurrido a 100 kilómetros de la estación sismográfica. Si yo tenía otro sismo, comparaba la estación con ese sismo, ¿qué tan grande puede marcar la amplitud en el mismo sismográfico? Entonces era casi una escala relativa en comparación de un sismo a otro sismo. Y esta es la ecuación para medir en la escala de Richter. La magnitud local o de la escala de Richter es igual al logaritmo, una escala logarítmica, en base 10 de la amplitud medida del sismograma. La amplitud
de la amplitud base. Esta era como la amplitud mínima que tenía, y esa amplitud mínima era la amplitud máxima de un sismo medida en milímetros por un sismómetro tipo Anderson, pero que cumple que a 100 kilómetros de distancia generaba solo 0.0 milímetros de amplitud en el sismograma. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, un sismo, y acá me diría que generó, no sé, 10 milímetros, ¿de qué escala sería en la escala Richter un sismo que mida o que genere una amplitud en el sismograma de 10 milímetros? Ingresaba acá, ponía los 10 milímetros, y el otro ponía el 0.01 milímetros, y calculen a ver cuánto sale de este. Logaritmo en base 10 de 4 menos el logaritmo de 0.001. Sería una escala de 6 en 15. 6. ¿Cierto? 6. Y así calculamos. Si ahorita ocurre un sismo y vemos el reporte, ¿en qué escala es la que nos va a dar? Cuando salen los reportes del IGP, ocurrió un sismo, ¿qué escala es la que nos muestra? Porque no nos dicen la secuencia. Richter podría ser adaptada a otras regiones. Era una versión de escala local que solo aplicaba en Estados Unidos y solo para el estado de California. Pero esta fórmula la podían adaptar a otras regiones. Si yo quería usarla, no sé, en Puerto Rico, tenía que cambiar y aumentarle a un coeficiente más o hacer una versión, porque obviamente las características de California a otra región eran diferentes. Muchas veces se va adaptando y van a entonces las regiones no eran confiables, no tenían cierta realidad. La escala Richter está en desuso, no se utiliza suficiente. Lo que utilizamos actualmente es la escala de magnitud de momento, que se mide con estos equipos, ya son equipos computarizados, ¿no? Por ejemplo, en Richter, para medir el sismo en una región, tenía que tener 3 sismómetros, 3 tamborcitos. Como un tamborcito así, acá hay otro registrando las escalas, otro en la otra edición así, y otro vertical así, para medir el sismo en las 3 direcciones. Ahora no, ahora eso internamente tiene los sensores y te miden las aceleraciones en los 3 ejes, X, Y y Z. Y este último método, esta última escala, sí me mide como tal la magnitud en función de liberación de energía. Ya tiene unidades en función a lo que podemos ver acá. Para eso primero tenemos que determinar qué es el momento sísmico. Y el momento sísmico es un momento real que se multiplica con un coeficiente del suelo, es decir, tenemos que tener claramente qué tipo de suelo es donde están viajando las ondas. Y por ejemplo, si es en corteza, el coeficiente de velocidad es de 30 gigapascales y el coeficiente de masa es de 30 gigapascales, que es multiplicada a la distancia del desplazamiento del suelo. Es decir, cuando hay un movimiento sísmico, es que las placas se desplazan con una relación de otra. Tengo una placa así y vamos a poner y la otra así.
cuando hay un sismo, obviamente este punto se mueve desde acá, hay un desplazamiento de esto. Tenías que tomar justamente ese desplazamiento que tuvo el terreno, cuántos metros o cuántos centímetros se movió para que genere justamente esa liberación de energía, y cuánto fue el área de ruptura. Esto fue el área que se desplazó. Y el área. Multiplicabas esos parámetros y obtenías el momento sísmico. En función del momento sísmico, aplicabas una escala logarítmica, que estos coeficientes pueden variar. Y decía que el momento sísmico era 2/3 del logaritmo del m sub 0 menos 10.7. Y así podíamos determinar ya a nivel de liberación de energía cuál es la magnitud, y esa es la escala actual que utilizamos. ¿Existen más escalas? Sí, pero esta es la más utilizada a nivel mundial. La escala de Alamori y Hans de magnitud de momentos. Se pueden distinguir porque normalmente le ponen el MW y en la recta le ponen el M sub L de magnitud local. Y acá, por ejemplo, podemos darnos cuenta. El momento sísmico, ¿no?, ya es un cálculo avanzado a nivel de sismología, poder determinar cuánto se desplazó un terreno y cuál fue el área de fractura sin verlo, es a nivel de interpretación de señales sísmicas y transformadas en Fourier y más que cálculo avanzado, que en realidad no nos interesa a nosotros nos interesan básicamente las aceleraciones, pero sí lo determinan, ¿no?, mediante un cálculo, lo pueden interpretar. Lo que nos interesa a nosotros básicamente es esta última fórmula. Y si yo quiero hacer una comparativa, por ejemplo, de un sismo de magnitud 4, un sismo de magnitud 2, sí los podría comparar, ¿no? Es decir, si yo pongo 4, fue igual a 2/3 del logaritmo de MO menos 10.7. ¿Cuánto fue MO? Y 1 de 2 es igual a 2/3 del logaritmo de MO en 10.7. ¿Cuánto fue MO? Y si puedo comparar más o menos qué tanto crece de una escala a otra escala en la escala de magnitud de momento. Ahora determinen que el primer MO, el primer momento sísmico, el G es una ecuación. Para el curso sí les pido que tengan mi papel. Calculadora que realice matrices de menos de 3. Sale igual, pero por 10 a la 19. Por 10 a la 19. O sea, por 3 exponenciales. Si yo divido estos en 3, va a salir 10 a la 3. Significa que cada 2 escalas ha liberado 1000 veces más energía que la escala entre escala y escala aproximadamente 33. Entonces cuando hace un reporte químico de 5 grados a 6 grados, ese 6 grados fue 33 veces más grande que el anterior. Entonces son escalas logarítmicas que a poquitos grados están creciendo enormemente. Entonces cuando hablamos ya en 7, 7.2, son sismos muy severos. Ya se estaría hablando de un escala de magnitud 5.9, ya sería casi totalmente efectivo. Obviamente, históricamente, mejor dicho,
hay reportes de sismos que han llegado hasta 8 puntos y tanto, medidos con escalas antiguas. Que si los transforman a esta escala, ya son un poquito menos. Ya con este nivel de escala, ya hay un mayor nivel de precisión a la hora de comparar un sismo con la relación a otro. Pero fíjense que es desde 1979 para adelante. A veces hay reportes de sismos que no sé, en 1940 y tantos, un sismo de escala 9.5 y dice, wow. Es que no existía una escala tan precisa. Y esas hay escalas, es lo que tenemos, lo usamos. No sé si tienen preguntas, tienen dudas. ¿Quieren tomar una idea? La forma de determinar la distancia del epicentro de un sismo, necesitamos información básicamente de velocidades. Recordemos que lo que nosotros obtenemos es una señal sísmica, algo así. Un lapso donde no hay sismo hasta que aparece la primera señal sísmica, el primer impulso. De ahí viene la llegada de las ondas secundarias, así, y de ahí vienen las ondas superficiales. Básicamente es la estructura de una señal sísmica. ¿Qué es lo que me interesa de la señal sísmica? El tiempo en que llega el primer pulso de la señal sísmica. Esto le vamos a llamar el tiempo en que llega la onda primaria. Obviamente tengo un medidor que capta esta primera tirada y hay una hora a la que aparece ese pulso. El primer pulso llegó, vamos a ver, a las 8 de la mañana, 40 minutos, 40 segundos y, no sé, 35 milisegundos. Tengo el tiempo en que llegó esa señal. Y de la señal sísmica puedo identificar cuándo es la llegada de las ondas secundarias. Este sería el TS. El tiempo en que llegó las ondas secundarias. Como yo conozco el medio donde instalo mi estación sismográfica, ¿no? Normalmente las estaciones sismográficas se instalan en suelos rígidos, suelos rocosos, justamente para que no haya tanta distorsión en la llegada de las ondas y nos den una mayor precisión de medición. Yo puedo saber también la velocidad a que viajan las ondas primarias. Yo puedo saber la velocidad a que viajan las ondas primarias. Y como conozco el suelo, también puedo saber a qué velocidad pueden viajar las ondas secundarias, que realmente es un porcentaje que se puede obtener al ver el coeficiente de pasón del suelo. Entonces, el coeficiente de pasón del suelo es una propiedad del material, el medio donde se desplazan las ondas, que describe la relación de la deformación lateral y la deformación axial del material cuando se somete a una fuerte compresión. Y normalmente varía entre 0.2 y 0.3. Es una propiedad que también encontramos en el concreto, en el acero y obviamente también en el suelo, ¿no? Es una propiedad de los materiales. Conociendo el coeficiente de Poisson, puedo determinar un valor alfa, que es un porcentaje de la velocidad de la onda primaria. Entonces, si tengo la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces este coeficiente, ¿no? Dividido entre el doble de 1 menos este coeficiente de Poisson, obtengo un alfa, y si se dan cuenta del alfa es como un porcentaje de la velocidad de las ondas primarias. Entonces, solo conociendo las ondas primarias y el tipo de suelo, puedo determinar también la velocidad a la que viajarían las ondas secundarias. Y entonces ya se vuelve un problema de física de primer grado. Es como dos coches viajando a diferentes velocidades, y cuál sería la distancia en el momento que lleguen los dos coches a un punto. Básicamente es un problema de autos. La única condicional es que no conozco la velocidad o el tiempo que tardó en llegar a la onda primaria, ¿no? Desde que ocurre el sismo, yo no sé qué tiempo tardó hasta que apareció la primera señal. Lo único que tengo es el tiempo
de la onda secundaria en relación a la onda primaria. Entonces, si yo digo la velocidad de la onda primaria es la distancia que recorrió entre el tiempo de la onda primaria que necesitaba. La velocidad es espacio sobre tiempo, ¿no? Y de igual forma también puedo decir que la velocidad de la onda secundaria es la distancia en la que se encuentra el epicentro entre el tiempo que tardó la onda secundaria. De esas dos ecuaciones, el factor común es la distancia, porque las dos se encuentran a la misma distancia del epicentro. El tiempo de las ondas primarias es igual a la distancia de las ondas primarias y el tiempo de las ondas secundarias es igual a la velocidad. Entonces, lo del espejo mejor en función del tiempo. Porque hay algo que yo sí tengo. ¿Qué es esto? Y esto yo lo puedo llamar el diferencial de tiempo. Desde que llegó la onda primaria hasta que llegó la onda secundaria, yo sé de qué me pasó. Eso sí lo puedo medir fácilmente en mi sismograma. Si uno llegó a las 10 y 11 y otro llegó a las 10 y 20, y en medio pasaron 9 segundos. Entonces puedo medir la cantidad de segundos que tardó en llegar a la onda secundaria después de que apareció el primer punto de la onda primaria. Entonces mis expresiones yo las puedo también despejar como que el tiempo de las ondas secundarias menos el tiempo de las ondas primarias sería esto menos esto, ¿no? Y esto le llamamos delta de tiempo, diferencial de tiempo. El tiempo que tardó las ondas primarias menos el tiempo que tardó las ondas primarias. Y para restar las fracciones saco el mismo común múltiplo, sería velocidad de ondas secundarias por velocidad de ondas primarias. Y esto es esto por esto. Sería velocidad de ondas primarias por d. Menos esto entre esta velocidad de ondas secundarias por d. Y de esto factorizo el factor d. Sería d que multiplica la velocidad de ondas primarias menos la velocidad secundaria entre las ondas secundarias. Yo conozco todo eso. Yo conozco todo eso, y si quiero expresarlo una vez, lo despejo en función de la distancia. Despejo la distancia y conociendo la velocidad de ondas secundarias, conociendo la velocidad de las ondas primarias y conociendo el diferencial de tiempo, puedo saber exactamente a qué distancia se encontraba ese inicio de onda. Y es así como determinamos en realidad la distancia de rocío a través de un sismograma y estos pulsos que llegaron los diferentes tipos de ondas de fuego. Entonces, por ejemplo, les pueden decir, ¿no? Determine a qué distancia se encuentra el epicentro de un sismo de una base sísmica, obviamente el que recibe esta señal. Si el terreno en que se encuentra la señal sísmica es de grafito, es decir, el coeficiente de Poisson es de 0.3 y teniendo como valor típico la velocidad de las ondas primarias de 7.8 kilómetros por segundo. Lo único que me faltaría es tener la señal sísmica. Y tener la señal sísmica que puede tener vamos a suponer que el diferencial de tiempo presente al sismo fue 11 segundos. El delta de t fue 11 segundos. En estas pizarras no le dan la ligerita. Lo tiene Entonces, con este dato, tenemos la diferencia de tiempo. Lo primero que calculo básicamente es el alza. Y decían que el alfa era igual, que era esta expresión acá, la raíz de
tener un alfa a 4 decimales, ¿no? Y la velocidad de las ondas secundarias sería 0.5 o 7.8. ¿Cuánto sale eso? Casi la mitad. 4.24. Sí. Empezamos la multiplicación de las ondas, de las velocidades. 7.8 por 4.65 entre 7.8 más 4.5. Es el BS 9. 24, ¿no? Es 53. No, 55. Ahí alguien la ha digitado mal. Sí, está digitado. La digitado mal, es 0.5345. 4.16. De 4.16. 4.16.9. Ahí trabajo con 3 decimales. No, también. 4 decimales. No, y en el B secundario es con 3 decimales o 4 decimales. No, sí, eso. ¿Hay uno más? Sí, uno. Hay uno. Todo con 4, ¿no? Sí. Todo en 4. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto dices, Maya? 98.51. 98. Sí. Él sí no se encuentra a 98. 7, 9, 7, 9. No, entonces sería 52. 52 reuniones. 52. 98.52 kilogramos de distancia del punto. Este va a venir parcial. ¿Es de la fija? ¿Es que no hay truco? ¿No hay truco? La estación termográfica y me dicen que se encuentra a 98.52. Pero también puede ser acá. ¿Y cómo dirección? Claro, nos faltaría determinar en realidad la ubicación, pero esa es la distancia. Pero ¿qué es el link? ¿Cómo haremos para determinar la ubicación? Sí. 52. Exactamente en cuál de estos puntos se encuentra la ubicación. Falta ubicarlo. ¿Cómo ubicamos? Con la distancia. Para ubicarlo necesitamos más datos. Necesitamos otra estación termográfica. Esta estación nos dirá lo mismo, ¿no? Tendrá su señal sísmica y terminará a 50 kilómetros, se encuentra el sismo, ¿no? Saldrá así. Entonces, de toda esta posibilidad se reduce a 2 puntos. Es el único donde ambos coinciden los mismos radios.
Entonces ya se reduce a 2 lugares. ¿Cuál de esos 2 lugares será? No sé. ¿Cómo determinarlo? La intersección. Con una tercera estación simultánea, ¿no? Por lo menos tener 3 estaciones simultáneas para poder interceptar Los 3 puntos, 2 puntos. acá vendrá una tercera que mira, o sea, 10 kilómetros con otro 5 acá adentro. Y esta es la habitación. Las 3 intersecciones. Ahí queda. Ya en el examen de complejidad de señales químicas, se va a determinar totalmente la vida. O se le da la señal química a los y pueden determinar el tiempo que lleva el primer punto y el tiempo que lleva el segundo. A veces los mismos reportes te dan el diferencial de tiempo. Dice la onda primaria llegó a las 10, 41, no sé, 5 y la onda secundaria a los 10, 41 y 14. Entonces ves que se ve la diferencia. Y ese es el punto. En este caso la 12.7 no es otra parte. Depende de la señal química. Se te la juega. Entonces nos va a dar 3 gráficos de eso. Para determinar matemáticamente la habitación epicentral de 3 círculos, teníamos que tener las ecuaciones del círculo, que es, si se acuerdan, un poquito de física. Sí. La ecuación del círculo es x más x1 al cuadrado, más y más y1 al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Por favor, la solución es esa. En este caso, como tenemos 3 ecuaciones sismográficas, es como que acá tengo el x1 y el y1. La segunda estación sismográfica tengo el x2 y el y2. Y acá tengo el x3 y el y3. El R1 sería el radio del primer círculo. El R2 sería el radio del segundo círculo. Y el R3 es el radio del tercer círculo. Y el x y y es lo que quiero buscar. Yo quiero buscar el x y y de acá. Simplemente resuelvo x al cuadrado, x cuadrado. 2 veces x por x1 menos 2 veces x por x1 menos x1 al cuadrado más x1 al cuadrado. Lo mismo para y cuadrado menos el doble de a por b menos el doble de a por b más b al cuadrado es igual a r1 al cuadrado. Simplemente desarrollo las ecuaciones y me voy a encontrar con esas 3 ecuaciones. Lo único que voy a restar la ecuación 1 con la ecuación 2 para eliminar estos términos x cuadrado, estos términos y cuadrado y este término nada más. Para eliminar los valores que están cuadrados. Entonces me quedé solo con esto. 2x menos x1 menos, esto va a seguir más 2x por x cuadrado. Y factorizo las incógnitas. En este caso yo quiero factorizar x y y, que es lo que yo quiero calcular. Y voy a llegar a esta segunda expresión. Si resto la ecuación 1 con la ecuación 3, voy a llegar a esta segunda expresión. Y esto va a quedar como una expresión algo así. AX más DY es igual a C y AX y CX más DY es igual a M. Y esto lo resolvemos con una matriz o sustituyendo una ecuación en la otra. De esto sí conozco x2 y x1 porque son las coordenadas de las estaciones que son datos. Los valores que tienen sub 1 o sub 2 son datos. Las únicas incógnitas son las que están en rojo. El radio lo conozco, los radios los conozco, x1 lo conozco, todos son datos. Entonces voy a llegar a esto. Esto va a ser una constante de x, una constante de y otra constante que sería m. Para resolver simplemente es multiplicar la matriz de las constantes, saco la constante a, la constante b, la constante c, la constante d, que están multiplicando a las incógnitas x y y. Y es igual a los resultados m. Si multiplico para calcular x y y, si quiero entrar esta parte, esto lo multiplico por su inversa, la inversa
Y acá también la inversa de la matriz ABCD. Al multiplicar la inversa de esto se anula y solo me quedo con XY. Y acá me quedaría con la inversa de la matriz por MN. Y simplemente multiplicando la matriz inversa de las constantes por los valores MN, obtengo el centro del epicentro. A modo de ejemplo, tendríamos algo así, ¿no? Tenemos 3 señales sísmicas y los datos. Punto de las estaciones sismográficas, las coordenadas, están en XY. La estación 1 se encuentra a 50 km X, 50 km Y. La velocidad de pasón, el modo de pasón 0.3, y la velocidad de las ondas primarias en este sitio es de 7.5 km por segundo. Lo primero que tendríamos que hacer es determinar exactamente los radios, las distancias a las que se encuentran de cada estación sismográfica. Como para los 3 casos es el mismo modo de corte, determinamos el valor alfa. Alfa es igual a la raíz de 1 menos 2 veces, como es el mismo 0.3, va a salir el mismo valor, 0.3 partido entre 2 menos 1 menos 0.3, y esto nos salió 0.5345. Entonces la velocidad de las ondas secundarias era 0.5345 o la velocidad de las ondas primarias, que es un dato, en todo caso 7.5. ¿Cuánto saldrá la velocidad de las ondas secundarias? 4. 4 kilómetros por segundo. ¿Estás seguro? Sí, 4.001. 0.087. 01. Para la estación 1, más o menos están los tiempos: 0, 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos. El primer pulso llega acá, no es a 2, ¿no? Más o menos sería a 1.8. Vamos a poner acá. La onda primaria llega a los 1.4 segundos, menos la onda secundaria llega por acá, ¿no? A los 8.4. ¿Cuál es la primera? ¿Al medio? Acá, ¿no? Ahí, ¿no? 8.2. Es que está de 2 en 2. 2 en 2. Esto sería 1. Y acá sería como 0.5. 8.5 casi. Vamos a poner 8.5. ¿Cuál es la diferencia que tiene de acá? 6.9. Después de 6 segundos llegó la segunda onda. Diferencia positiva. Para la estación 2 hacemos lo mismo. Ahí sí. El primer pulso, aquí sí llega 1.1 o 1.2. Y el segundo 12.13. 13. ¿Cuánto es la diferencia? 11.9. Y la estación 3. 1.9 o 2. 2, ¿no? Y la velocidad secundaria. 19.8. Y ya tenemos la diferencia de tiempo, por ejemplo, las distancias. Radio 1. Acá. Es la distancia, la
Son de 60.86. 60.86. 60.86. Ya lo mismo, solo cambio de velocidad de tiempo. Por 11.9. Sí, ahora 7.9. 102. Sí, exacto. 150.86. 86. Y ya tenemos una parte. Solo nos falta interpretar los tres círculos. A por X más B por Y es igual a la de su centro. Entonces calculamos A vendría a ser 2 por X2 menos X1 y X2 y X1 son datos de las estaciones. Esta es la estación 1, vamos a poner acá 170. X1 50. y X2, estamos bien. X2 y Y2 y X3 y Y3. El primero es 50 y 50. El segundo es 170 y 130. Y el tercero es 80 y 150. X2 170 menos X1 50. Y ahí tenemos A. Y ahí tomamos B. B sería 2 por Y2 menos Y1. 2 por Y2 menos Y1, 130 menos 50. C. Ya sería todo esto ya. 2 por X3 menos X1. 2 por X3 menos X1, 80 menos 50. Y D sería 2 por Y3 menos Y1. 2 por 250 menos 50. Fíjense que está todo aquí. El radio 1 al cuadrado menos el radio 2 al cuadrado menos 102 al cuadrado menos X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado menos 50 al cuadrado menos 170 al cuadrado más Y1 al cuadrado menos Y2 al cuadrado 50 menos 130. Y lo mismo para N. Sería radio 1 menos radio 3 al cuadrado 60.86 menos 150.86 menos X1 menos X3
Voy a mirar, ¿no? Ya son unas matrices, la inversa de esta matriz, y le va a salir las dos coordenadas. ¿Cómo se hace semanalmente? Esto no se puede hacer normal. De acuerdo. X con 100 kilómetros Y. Dije, más fácil. Una matriz. Si quieren esta posición, tapar esta. Esta fila y esta única, esta posición. Si querían esta posición, tapaban esta fila y esta columna, esta fila, esta 60. Ah, sí. Si querían esta otra acá, tapaban esta fila y esta. Es 160. Y si querían esta, tapaban esta 60 y la revolución 40. Transpuesta significa que las filas se convierten en columnas y las columnas se convierten en filas. Estaría como 460. Esta fila se convirtió en columnas y esta 160 y 200. Dividido entre la determinante, que era esto por esto. 400 menos 140 menos 60 por 160. Y esa es la inversa. Pero si tienen que calcular las matrices, entonces Ahí se va. ahora se tiene. Comprar la calculadora. Preguntas, dudas. Todo fino. La tesis ahora un 15. Un 10, ¿será? Es 20. Empecemos a detallar más una onda sísmica, por decirlo así. Aquí tengo dos ondas superpuestas unas con otras. La amplitud, pues, ¿no? Lo que me interesa es el periodo de cada onda. El periodo se tarda desde un pico hasta el otro pico. ¿Y cuánto tarda en hacer un ciclo de vibración? Si lo producimos a un edificio, ahora podemos decir que esto es un edificio, y comienza a vibrar, obviamente va a vibrar hacia este lado, va a poner esta posición, y va a vibrar hacia el otro lado, hacia esta posición. Lo que trata en ir, regresar y volver al mismo punto, eso es lo que conocemos como el periodo de vibración de un edificio. ¿Cuánto tarda en hacer toda una oscilación completa? Y eso lo podemos ver justamente en las señales sísmicas. ¿Cuánto es lo que tarda de un punto a otro punto, de un valle a un valle, o de una cresta a una cresta? La cresta es el punto máximo superior. Esta es la cresta de la onda sísmica. O si nos medimos hacia abajo, sería el valle a un valle. Ese es el periodo de vibración del suelo.
Si las ondas son más periódicas, ¿no? Si son más frecuentes, significa que tienen un menor periodo de vibración. Vibra más rápido en el caso de las azules. Las azules en completar un ciclo se conectaron desde aquí hasta este periodo, comparado con las negras que se tardan un poquito más en vibrar. ¿Qué podemos deducir de eso? Primero que en suelos rocosos, ¿no? El periodo de vibración va a ser más corto. Si no le estamos construyendo sobre un suelo rocoso, va a ser así. ¿Cómo va eso? Tenemos dos tipos de suelo. Por acá tenemos un suelo rocoso y por acá tenemos un suelo arenoso. La propagación de las ondas va a ser así. Y acá va a ser así. Acá va a tardar un poquito más. Si lo traducimos a nivel de edificios, tengo dos edificios acá. Uno vamos a poner así y otro vamos a poner así. ¿Cuál va a tardar más en ir, regresar y volver al mismo punto? ¿El edificio alto o el edificio chiquito? ¿Cuál tarda más en completar un ciclo? Levanta la mano aquí general. Hay un video de eso. Muy bien. El alto va a tener un mayor periodo de vibración. Es decir, las edificaciones también tienen frecuencias, tienen periodo de vibración, y en este caso va a ser así. Va a tardar más en ir y volver. Mientras que el chiquito va a ser suficiente. Si se dan cuenta, el suelo y la estructura pueden compartir el mismo periodo. Si ambos coinciden, si el periodo de vibración coincide el suelo con la estructura, estaríamos en un caso de resonancia. Es decir, se va a masificar los desplazamientos cuando coinciden ambas frecuencias. Entonces, si tengo un edificio alto en un suelo arenoso, las frecuencias pueden coincidir, es decir, los desplazamientos van a ser mayores. Por eso que en edificios blancos, arenosos como Lima, están limitados a construir edificios de pocos pisos. Porque yo sé que en edificios de pocos pisos las frecuencias van a estar diferentes para resolver con la estructura. Por un tema de seguridad y por una coyuntura nacional. No estoy diciendo que en suelos arenosos no se puedan construir edificios altos. Tenemos el caso de Dubái, que encima del mismo agua pueden construir, no pasa nada. Es un tema de control en construcción. Acá hay un fenómeno llamado autoconstrucción y como no podemos fiscalizar todas las construcciones y regularlas, mejor establecemos parámetros de seguridad, parámetros de construcción para evitar futuros riesgos, ¿no? Para disminuir el riesgo en caso de un sismo de gran magnitud. Y lo contrario sucede al revés, ¿no? Si tengo un edificio pequeño, una casa de 2 o 3 pisos, sobre un suelo rocoso, los desplazamientos van a ser mayores en ese caso. Es un tema de frecuencias y periodos. Esa es la otra importancia de las señales sísmicas. Y en la próxima semana veremos cómo se determina justamente una señal sísmica y un espectro de respuestas, que son las dos herramientas que necesitamos justamente para hacer un diseño sísmico. Quizás ya han visto, quizás tienen alguna noción. Cuando han visto un gráfico así. Acá tengo los periodos. Y acá tengo las facilidades. Nosotros, para hacer un diseño simulitente, necesitamos como herramienta el espectro sísmico de referencia. ¿Qué nos da ese espectro sísmico de referencia? Básicamente las aceleraciones para determinada edificación. Es decir, yo, con las características de la edificación, puedo determinar cuánto tarda en vibrar este edificio. Es decir, puedo determinar el periodo. Y con este gráfico busco el periodo de
edificio. Vamos a suponer que el primer edificio está a los 0.4 segundos. Lo busco acá, dice 0.4 segundos, y lo proyecto y determino cuál sería la aceleración del edificio para ese periodo. Y teniendo aceleraciones y teniendo la masa por la aceleración, tengo la fuerza cinética. Este es el diseño simultáneo. Simplificado. ¿Dónde viene lo complejo? Cuando ya no es una masa concentrada, sino que tenemos un sistema de masas. En realidad los edificios no son así tan simples, ¿no? En realidad son así. Cada nivel es un sistema de masas concentradas, entonces ya no van a ligar así, sino pueden ligar así. Es un buscar así. Ya es un análisis un poco más avanzado, que digamos en la unidad 3, que son los modos de vibración. ¿Y los aisladores sísmicos? ¿Los? Aisladores sísmicos. No, ese es el sistema forzado. No vamos a ver el sistema forzado porque nos centramos prácticamente en el sistema normativo. ¿Y hasta ahí preguntas? ¿Dudas? Eso sería todo sobre el sistema.